Hola a todos, bienvenidos otra vez a mi canal que es Yari Silver. Como siempre, súper contenta de que estén una vez más aquí. Hoy les traigo un video muy triste, pero a la vez muy interesante, sobre Blanche Monnier. Espero que lo disfruten. La foto de esta joven apareció en todos los periódicos en mayo de 1901. El impacto en la opinión pública fue enorme, especialmente porque la historia de esta chica se desarrolla en medio de una familia notable y de alta clase. Ella era Blanche Monnier y nació el 1 de marzo de 1849. En el seno de una familia respetada y acomodada, además católica, en Francia. Su padre, Charles Monnier, era decano de letras de la Universidad de Poitiers, y su madre era Louise Leonid, y era una socialité de la época, que frecuentaba fiestas, galas benéficas y cócteles. Blanche también tenía un hermano, Marcel Monnier, quien era mayor que ella, y además con quien no tenía una relación tan cercana. Su hermano se había casado con una mujer de origen noble, y por su empleo como funcionario se había mudado hace años atrás a otra ciudad. Se sabe que Blanche se crió en un entorno privilegiado. Fue educada en casa por varios tutores y hablaba varios idiomas con fluidez, incluyendo el francés, alemán e inglés. Se sabe que además de sus habilidades lingüísticas, sus intereses eran la música, la literatura y el arte. Aparte de todas estas cualidades, Blanche también era conocida por su belleza, que no podía pasar desapercibida, ya que tenía una tez clara y era esbelta, lo que la convertía en una mujer muy deseable para la época. Los problemas más grandes para Blanche comenzaron cuando se enamoró para la persona inconveniente a los ojos de su familia. Cuando Blanche tenía 25 años, se enamoró de un abogado protestante. Era mayor que ella. No hay mucha información sobre este hombre, pero se sabe que su relación era secreta. Y además no estaba aprobada por la familia de Blanche. Este hombre era considerado socialmente inferior a ellos. Y mientras tanto, el padre de Blanche acababa de perder su puesto de trabajo como decano de letras. Y la grieta entre republicanos y monárquicos se había profundizado. Que un republicano y encima protestante y sin un céntimo pretendiera casarse con Blanche era lo peor que podía pasarles. Pero la familia no contaba con que producto de esa relación, Blanche quedó embarazada. Así que ella dio a luz a un hijo ilegítimo. La familia de Blanche se negó a reconocer al niño. Y no se sabe qué sucedió. Se cree que pudo haber sido criado en secreto por la familia de Blanche, o pudo ser entregado a otra familia para que lo criaran. Sin embargo, no se sabe más sobre su destino o su vida. Después de este suceso, su familia le prohibió estrictamente volverse a ver con el abogado. Pero a pesar de la oposición de su familia, Blanche mantuvo su relación con él durante varios años más. Para mala suerte, la familia volvió a descubrir la relación y obligó a Blanche a romperla. Después de que su familia prohibiera la relación con el hombre que amaba, se dice que Blanche comenzó a tener problemas de salud mental, aunque esto no ha sido comprobado. Y tras uno de los intentos de Blanche por fugarse con su ser amado, en 1876 fue capturada por su madre y la encerró en una habitación que se convertiría en su prisión. Y es aquí donde comienza lo más turbio de esta historia. El padre de Blanche, débil de carácter, no se atrevió a contradecir a su feroz esposa y simplemente la dejó actuar. La habitación en la que Blanche fue encerrada era pequeña y sucia y sin acceso a la luz solar, ni a una higiene adecuada. Ella fue forzada a vivir en unas condiciones terribles. Además, recibía alimentos a través de una pequeña abertura por la puerta y no tenía acceso a agua ni a instalaciones sanitarias. Para justificar la desaparición de Blanche, la familia simplemente mintió,
Dijeron que estaba en un internado en el Reino Unido. A medida que fueron transcurriendo los años, tuvieron que seguir inventando un sinfín de excusas para de esta manera justificar su ausencia. En algunas ocasiones también dijeron que Blanche se había instalado en Escocia y mientras tanto siguieron con su vida habitual. Y se dice que hasta alguna vez lloraron en público, simulando que le extrañaban mucho. También el servicio doméstico de la casa siguió trabajando como si nada, siendo cómplices de esta horrible situación. Para el año de 1882, el padre de Blanche falleció, sin decir una sola palabra de lo que ocurría en su casa, o de lo que había sucedido con su hija. Además, ya nadie preguntaba por la joven, porque todos realmente pensaban que estaba en el extranjero. Para el año de 1891, el hermano de Blanche regresó a la casa de su madre viuda. Las discusiones sobre qué se iba a hacer respecto a Blanche eran frecuentes, pero Marcel era un hombre lleno de manías y también un poco perturbado. Así que acordaron seguir teniéndola encerrada, convirtiéndose en cómplice de su madre. Pasaban los años y las décadas. Los vecinos de la familia jamás sospecharon que había alguien encerrado en la casa, ya que Marcel había contratado trabajadores para sellar las ventanas y las puertas y ocultar cualquier indicio de que ahí había alguien. La salud mental de Blanche, encerrada en su propia casa, se fue deteriorando más y más. Veía fantasmas, se quitaba la ropa y se negaba a comer. Blanche de esta manera se fue consumiendo sola día tras día. Prácticamente Blanche había desaparecido de la vista pública desde hace ya 25 años. Pero todo esto cambió el mes de mayo de 1901. Según los informes, las autoridades locales recibieron una carta anónima que denunciaba el encierro de la joven, quejándose de que algo extraño estaba pasando en la casa de los Monnier. Al jefe de policía se le hacía muy difícil creer que algo así estuviera sucediendo en la casa de esta prestigiosa familia, pero de todas maneras mandó a revisar la casona. El comisario en jefe ese mismo día acudió con 3 de sus oficiales a revisar dicha casa. Los recibió la madre y el hermano de Blanche. Por supuesto, ellos negaron que algo así estuviera pasando en su hogar. Sin embargo, el jefe de policía no se confió y quiso realizar una inspección por la vivienda, para de esta manera dar por bien hecho su trabajo. A la Madame y a Marcel no les quedó otra opción más que aceptar. Los policías se percataron que una de las habitaciones en la parte trasera de la casa despedía un olor demasiado fétido e insistieron que se abriera esa puerta. Y fue así que encontraron a Blanche Monnier con 52 años de edad, todavía con vida, pero con la salud y la mente perpetuamente arruinadas. Esta escena fue escalofriante para los policías y lo describieron de la siguiente manera a la prensa. La mujer parecía padecer una malnutrición extrema. Estaba tirada completamente desnuda, en un colchón podrido. La rodeaba una costra de excrementos, trozos de verdura, carne, pescado y pan podrido. También vimos bichos y gusanos deslizándose y corriendo por la cama de la señorita. El aire de la habitación era tan irrespirable que nos resultó imposible seguir investigando. La mujer estaba en un estado deplorable y se percataron que tanto su cabello como sus uñas jamás fueron cortadas durante los 25 años de encierro. A la mañana siguiente del hallazgo, la madre aristócrata y el hermano de Blanche fueron arrestados. Su madre terminó confesando que, preocupada porque su hija se relacionara con un hombre fracasado y que ensuciara el apellido de la familia, habían decidido encerrarla, hasta el momento que ella les asegurara que lo iba a rechazar. Pero luego las cosas se prolongaron en el tiempo, se salieron de control, porque su hija empezó a empeorar mentalmente por una fiebre severa, y Blanche se negaba a comer y vestirse. La madre de Blanche no soportó el disgusto de haber sido descubierta, y 2 semanas después de haber sido encarcelada, el 8 de junio de 1901,
un infarto terminó con ella. Su hijo Marcel fue quien terminó siendo enjuiciado por su complicidad en el cautiverio. El juicio se comenzó en ese mismo año y se llevó delante del juez Fresnel. Marcel se intentaba defender alegando que él había intentado encerrar a su hermana en un manicomio, pero que su madre siempre se había negado, aduciendo que podía ser mal visto para la sociedad. Además, alegaba que su hermana podría haber dejado la habitación cuando ella lo quisiera, pero que ella no lo hacía por sus problemas psicológicos. La sala de la corte se llenó de un público ávido por conocer todos los detalles de este caso que escandalizaba a Francia. El abogado por defensa de Marcel alegó que su cliente no había ejercido violencia alguna contra su hermana y que en sentido estricto ni siquiera podía decirse, o menos demostrar, que ella hubiese sido secuestrada. El hecho de cerrar una puerta detrás de alguien que no tiene intención de salir no es un acto constitutivo de delito. Además expresó que la joven no vivía con Marcel, sino con su madre. En el año de 1901, Marcel fue condenado a 15 meses de prisión. Hay que tener en cuenta que en esa época no existía el Código Penal y no había una regulación o consecuencia sobre no asistir a alguna persona en riesgo. Por otro lado, después que Blanche fue rescatada, fue llevada a un hotel donde fue atendida por monjas. Después de tanto encierro, su cuerpo como su alma estaban agotados. Al llegar a la institución, lo primero que hicieron fue pesarla. Miraron con horror que la balanza no llegaba ni siquiera a marcar 25 kilos. Estaba tan debilitada que ni siquiera se podía mantener de pie. El 11 de junio de 1902 fue trasladada al hospital psiquiátrico de Blois. Pasó a vivir en otro tipo de encierro, limpia, rapada, bien alimentada, pero su mente nunca volvió al mundo real. Su tristísima vida terminó por apagarse en ese mismo hospital, el 13 de octubre de 1913, a la edad de 64 años. Ese año también murió su hermano, quien vivía retirado en una mansión en los Pirineos. De ese modo ya no había testigos directos de los hechos, y el caso, que alguna vez había estremecido a Francia, quedó en el olvido. Algunos creen que quien envió la carta a la policía fue el enamorado de Blanche, pero por los informes se sabe que él falleció en 1895, sin saber absolutamente nada sobre el encierro o el paradero de Blanche. Por otro lado, también se piensa que pudo haber sido una sirvienta de la casona, que habían contratado tiempo atrás antes del descubrimiento, pero a ciencia cierta no se sabe quién fue quien dio la alerta a la policía. En 1930, esta historia fue plasmada en el libro con el título La secuestrada de Poitiers. Incluso hubo algunas adaptaciones al cine que ya saben que se las dejo por aquí si quieren ver la película o saber más de este caso. Y hasta aquí con este video. Gracias por ver y tomarte el tiempo de aprender más sobre este caso, que realmente me dejó muy sorprendida durante la investigación, que nos muestra el horror y el abuso y la importancia de luchar por los derechos humanos y de la libertad y dignidad humana. No olvides suscribirte si te gusta el contenido de este canal y por favor pásate por la cajita de comentarios para que me digan la opinión sobre este caso y me puedan sugerir videos que les gustaría ver por aquí en el canal. Los espero en el siguiente video. Hasta la próxima.